Ok. Hoy voy a hablar del Mantrayana. Primero, una brevísima introducción y luego hablar un poco sobre las cualidades y las posibilidades que nos da el mantra. Siempre haciendo esta aclaración. Este es un espacio breve de 20 a 30 minutos en el que voy acercando algunas de las tantas, algunos aspectos de las tantas enseñanzas que he recibido y trato de ser lo más fiel posible a esas enseñanzas y tratar de adaptarlas a este breve contexto de estos encuentros de no más de 20 a 30 minutos. Así que este tema tan extenso sobre el mantra, algo de lo que más se conoce popularmente al budismo tibetano y, como suele suceder, no siempre las cosas más conocidas popularmente del budismo tibetano se acercan a lo que es la definición o la intención mayor que está implícita en la enseñanza. De hecho, la palabra mantra está hoy en nuestro vocabulario occidental como un recurso más y prácticamente se refiere a una mera repetición de algo. Cuando se está repitiendo una y otra cosa, pues en este hablar cotidiano y popular se habla de mantra. Pero es sin duda muchísimo más que la mera repetición de algo. Así que es mi intención ir aportando algo para que enriquezca a través del conocimiento, en este caso la práctica de Chenrezig y el mantra Om Mani Padme Hum. En principio hoy hablaré algunas generalidades y en los próximos encuentros sobre el mantra y también de a poco ir incluyendo algunas de las posibilidades que nos da la recitación del mantra juntos con la visualización. Para unas me apoyaré en las enseñanzas que hemos recibido a través de extraordinarios maestros como Yesuma Kanro Rinpoche, Sanyen Yinpa Rinpoche, Daxan Kayu, sobre un libro de creación y disolución de Yangon Control. Y también aquí en nuestro centro budista en Madrid, en Cayo de Chenlin, con las visitas de nuestros lamas de forma periódica a través de estos años y también de Khenpo Trinle, que en los últimos encuentros y en algún próximo hablará sobre este texto fundamental de creación y disolución. Decía que al budismo tibetano se le conoce también en sus maneras populares como mantrayana. Si descomponemos esta palabra en man, significa mente y traya protección. Podríamos volver a reconstruir esta idea del mantrayana, el vehículo, aquello que ofrece protección a la mente. Y la protección no como, si se me permite el lenguaje común, como un casco que nos aísla, nos protege de adversidades, sino que protege a la mente de ese continuo discurso que tantas veces nos agita y pocas veces esa agitación o casi ninguna nos deja espacio para que se exprese la naturaleza auténtica de la mente. Así que la repetición del mantra es lo que en un punto de la práctica protege a nuestra mente, porque todo lo que se ha elaborado previamente, que hemos estado viendo en los encuentros anteriores, como la plegaria al linaje, la toma de refugio, luego hemos estado explorando la plegaria de 7 ramas, la plegaria siguiente, que tiene mucha similitud en su contenido, aunque difiera en forma a la práctica de la plegaria de las 7 ramas, y luego el aspecto de Kierrim o de creación, donde vamos visualizando cómo ir haciendo emerger como un punto de contacto la esencia de esa mente búdica, de esa naturaleza búdica, a partir de esa apariencia, en este caso de la apariencia de Chenrezig. Podríamos traer a nuestra conversación todo lo que sabemos sobre el Vajrayana, sobre el Mantrayana, todo lo que hemos aprendido sobre vacuidad, interdependencia, sobre las escuelas filosóficas,
los aspectos históricos, todo lo que conocemos sobre el Mantrayana. Y el Vajrayana diría, pues muy bien, todo ese conocimiento sin duda que es un enorme aporte, pero tal vez falte la confianza en toda esa comprensión intelectual. No es que la desestime, no es que no la valore, sino que nos alienta a que eso lo hagamos propio. Que todo lo que aquello de manera intelectual, razonada en las enseñanzas que hemos recibido, más nuestras notas, nuestros apuntes, memorización, esquema, razonamientos, pues cómo lo hacemos propio. Y la manera de hacerlo propio es a través de la experiencia. Y eso es uno de los tantísimos elementos que aporta la práctica de los medios hábiles o upaya del Vajrayana. ¿Confianza en qué? En que lleguemos a completar de forma constante esta certeza de que todas las apariencias son proyecciones de la mente. Lo que hemos estado estudiando con los 5 skandhas, los 12 vínculos interdependientes. Si vamos a las 2 primeras escuelas filosóficas como Vaibhásika y Sautántrica, de una manera muy pormenorizada, pues allí también se va describiendo cómo ese engaño constante de la mente hace que le atribuyamos cualidades y características a los objetos materiales e inmateriales que no las tienen. ¿Cómo reconocer entonces esa certeza de que todo es una construcción de nuestra mente, que todas las apariencias son proyecciones, proyecciones de nuestra mente, y que la naturaleza de la mente es vacua, es vacía de identidad propia, pero no excluye la idea de cualidades extraordinarias como la de la sabiduría y la compasión? El Vajrayana dice, hasta que esa certidumbre en la naturaleza fundamental de nuestra mente, vacía y pletórica, como una matriz de la que todo emerge, indiferenciada de la sabiduría y la compasión, hasta que esa certeza y confianza no lleguen, la realización del Mahayana, todo lo que deriva del Sutra de la Prajnaparamita, todo lo que vamos estudiando desde el aspecto de la sabiduría y la compasión, no tendrá lugar, o quedará alojado en la memoria y en el discurso cognitivo, conceptual. Por lo tanto, el origen del Vajrayana es consecuencia del desarrollo de métodos muy especiales mediante los cuales a un meditador, a una meditadora, se le dan las bases en las que puede verdaderamente, a través de esas instrucciones, llegar a tener confianza o certeza propia de la visión mahayana de la naturaleza vacía de todo aquello que experimenta sensorialmente nuestra mente. El Vajrayana podríamos decir que de alguna manera dice, pues sí, intelectualmente la mente de los meditadores saben incluso que las apariencias son proyecciones de la mente, que la naturaleza de la mente es vacuidad, claridad, no obstrucción, pero esto en un punto es mera retórica filosófica, mera intelectualidad, que no es capaz, desde la propia perspectiva del meditador, de relacionarse de una manera ágil con las apariencias, con los sonidos, con los propios pensamientos, sin los condicionamientos habituales. El Vajrayana, todo el budismo en general, sin duda, nos invita a un examen propio, un examen a nosotros mismos, para observar cuando surgen las apariencias, y ya como meditadores, como estudiantes, qué es lo que se hace más fuerte, qué es lo que se hace más evidente en nuestra relación con todo aquello que experimentamos. ¿Se hace más fuerte la visión de la vacuidad, o más bien somos arrastrados por las apariencias hacia lo que nos gusta, no nos gusta? Y dicho muy esquemáticamente, aquello que nos gusta irá generando una relación cada vez más prisionera del objeto, o aquello que rechazamos, un distanciamiento mayor, aferramiento, apego, nacido de este punto de la ignorancia en que se le atribuye a las apariencias unas cualidades que no están más que en nuestra mente. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra relación cotidiana auténtica con todo aquello que experimentamos? ¿Cómo podemos hacer convivir sin contradicción lo relativo y lo absoluto, que es la esencia también de todas las instrucciones del Mahayana? Lo mismo cuando escuchamos los sonidos. Y cuando hablamos de sonidos, no solo es si nos molesta o no nos molesta el ruido de los vecinos de la calle, sino los sonidos de la palabra. Ese sonido con el que nos estamos comunicando muchas veces con nosotros mismos y otras veces entre nosotros.
Eso es sonido y vacuidad. Sin duda que el lenguaje que tanto colabora en nuestra comunicación, pues a veces esa identificación inmediata con el sonido, con el lenguaje, distorsiona esa comunicación y genera también enconos, diferencias o este punto extremo del apego. Lo mismo, estamos hablando de las formas del cuerpo, estamos hablando de la palabra y del sonido y también de los pensamientos. ¿Qué es lo más fuerte? Aquello que sentimos, aquello que experimentamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. La pregunta es, ¿somos capaces, aunque requiera esto un esfuerzo, de observar como proyecciones de nuestra mente? Y en eso el ámbito de la meditación es el ideal, la meditación Shiné, la meditación de Vipassana, la meditación de las divinidades, del Yidam, que todo esto está presente en la práctica del Vajrayana. En el caso de Chenrezig iremos viendo que la práctica de Shiné, la práctica de Vipassana o del Acton están allí presentes en cada uno de los tramos del texto. Entonces, comenzamos con un interrogante. ¿Cuál es nuestra relación habitual con las formas, con los sonidos y con lo intangible de nuestros pensamientos? Si todo esto nos distrae o podemos alcanzar una diferencia donde está lo operativo y lo funcional con la forma, con el sonido, con los pensamientos, pero al mismo tiempo esa relación abierta, distendida y ágil, viendo que todas son expresiones efímeras, insustanciales y que no son otra cosa más que proyecciones de nuestra mente. Por lo tanto, entrando ya en el aspecto más clásico del Vajrayana, cuando visualizamos al Yidam, en este caso Chenrezig, delante de nosotros o encima de nuestra cabeza y de todos los seres, que esto es lo que vamos recordando, vamos encontrando también el cuerpo, la palabra y la mente. Cuando en la sección en la que vamos, Sampanakrama, en la que vamos visualizando de manera instantánea o de manera secuencial sobre desde la sílaba semilla, la flor de loto, el disco lunar, Chenrezig, etcétera, etcétera, pues nos encontramos que el cuerpo está allí representado, la forma, la apariencia, bajo el aspecto de Chenrezig. Hay una sílaba semilla, las letras Ri, que simboliza la palabra, y hay elementos relacionados. En el caso de la práctica de Chenrezig, pues las dos manos juntas, sus dos primeras manos o dos de sus cuatro manos sosteniendo la joya que concede todos los deseos, y en las otras manos respectivamente sostiene una flor Utpala y un mala. Ya lo hemos explorado, la riqueza de toda esta simbología, pero vamos viendo que allí en todos estos implementos está representando la mente. Tenemos el cuerpo a través de la forma, tenemos la palabra, la representación de la palabra a través de la sílaba semilla y tenemos la representación de la mente iluminada a través de todos los implementos que sostiene y que vemos en las figuras de Chenrezig y cuando lo estamos nosotros visualizando. Cuando hemos hecho todo este recorrido, que de manera muy sintética lo estoy resumiendo aquí, comenzamos con la recitación del mantra. Om Mani Padme Hum. 6 sílabas. Entonces, vamos a recordar que en alguno de los recorridos del Tantra, en este caso del Charya Yoga, estamos teniendo la generación frontal, en el que se pone un gran énfasis también en la guirnalda que rodea el mantra. Habitualmente las guirnaldas del mantra, las letras no están fijas. En algunas se nos da la indicación que gira en un sentido y habitualmente suele ser en el sentido antihorario. En el caso de Chenrezig, tal como lo dice Rinpoche Tulku Rinpoche en su libro sobre Chenrezig, las letras del mantra Om Mani Padme Hum pues rodean a las sílabas Ri, están quietas. Nos recomendaba Rinpoche Tulku Rinpoche también en enseñanzas recibidas en Daksan Kayu. Si nos ayuda a mantener la visualización, darle un sentido de giro, es decir, un elemento más para que nuestra mente esté atenta, pues estupendo. Si no, se suele decir que las letras están estáticas, no se mueven, pero tampoco tan estáticas, que tienen como un ligero movimiento.
como nuestras cuerdas vocales que se ponen en movimiento y esa vibración hace que emitamos el sonido. Entonces es como podría servir esto como ejemplo. El mantra está allí vibrando, esa sería la palabra, y de allí emerge el sonido de Om Mani Padme Hum. Podemos en una parte de la visualización centrarnos, ese es el aspecto de la práctica de Shiné, de centrarnos en el sonido, de centrarnos en la visualización. Parcialmente nuestra atención puede estar, o temporalmente mejor dicho, puede estar atenta a la guirnalda del mantra o a la sílaba semilla, la letra Ri, a la acumulación de los mantras, que cuando decimos acumulación de mantras no se trata de llenar o de llegar a un número en particular, sino que a través de establecer un número, una cantidad, pues es una invitación para que hagamos de nuestra práctica desde lo formal, podamos acceder a toda la riqueza que se despliega cuando estamos mucho tiempo practicando con ello. Otras veces la atención, el aspecto de Shiné puede centrarse también en la visualización. Alguna vez decíamos que si hay mucha tendencia al sopor, visualizar a Chenrezig desde la cintura hacia arriba. Si lo que encontramos es mucha agitación, pues visualizar fundamentalmente no es que desaparezca la mitad de un cuerpo, sino que se difumina una mitad y se hace más evidente la otra mitad. Cuando hay agitación desde la cintura para abajo, como un punto de anclaje que retiene y fija la atención de la mente, cuando hay somnolencia, como un punto de la cintura hacia arriba, como para levantarnos, ¿no? Como para la idea de mantenernos allí un poco más atentos. Entonces, en esta etapa de generación, que a veces es más rápida, otras veces más pormenorizada, pero en definitiva es ir poco a poco llevando estos dos aspectos. El de Shiné, porque vamos prestando atención a toda esta, vamos a entrecomillarlo la palabra, construcción de esta visualización, pero al mismo tiempo está el aspecto del Acton, el aspecto de la visión profunda, porque estamos asociando al mismo tiempo o recordando que todo eso que estamos visualizando de manera inmaterial, pero vívidamente presente, es a su vez inmaterial. Y esa inmaterialidad es la que nos previene de una fijación al Yidam como algo en sí mismo. Está vívidamente presente, pero expresando al mismo tiempo que carece de identidad, pero esa carencia de identidad en sí misma no implica que no tenga las cualidades extraordinarias de la compasión, que es el aspecto fundamental de la práctica de Chenrezig. Pero sabiduría y compasión estarán presentes en todos los Yidam. Se nos suelen dar muchas indicaciones de cómo ir sujetando a la mente. Aquello que decíamos en el comienzo, mantrayana, aquello que protege a la mente de sus distracciones. Y el proteger a la mente de las distracciones no es recordar fechas, cumpleaños o datos, sino recordar que la mente es vacía en sí misma, pero pletórica de cualidades como, vuelvo a repetir, la sabiduría y la compasión. Esa es la auténtica distracción. ¿Cómo prevenir a la mente ante esas distracciones? El mantrayana tiene tantísimos elementos hábiles, entre ellos aquello que se llaman clavos. Así como fijamos algo a través de un clavo, pues cuando hemos recibido enseñanzas, en este caso de Jetsun Nakano Rinpoche, pues estamos hablando del mantra de la esencia, uno de estos puntos, el que se nos ayuda incluso con su frase de cómo fijar y proteger a la mente. Las instrucciones que debemos recordar es en el momento de establecer la recitación del mantra, una conciencia clara durante el tiempo que estamos trabajando con la sílaba semilla, las letras Ri, la guirnalda del mantra, la recitación del mantra. A veces se suelen dar indicaciones de trabajar con los pranas, con los aires sutiles, y en el caso de Chenrezig de estar viendo también cómo hay una emanación y una proyección de luces. Y ahora, en pocos instantes, voy a una de las explicaciones, de las instrucciones de Kyabje Bokar Rinpoche sobre cómo trabajar todo esto. Un ciclo de una sadhana o la aproximación al logro, esto que decimos práctica y que solemos ver en un pequeño libro, en un texto alargado.
sadhana, la aproximación al logro por la riqueza de las instrucciones que están allí presentes, un ritual completo, breve o extenso, tiene tres aspectos. El upatikrama, me corrijo porque había dicho sampanakrama, el upatikrama o fase de creación o kierrim, el mantra o deptin y el sampanakrama o la fase de disolución, la fase de completación, se suele decir a veces, o compleción, sinónimos. Ese punto en el que se disuelve para que experimente el meditador, experimente que todo aquello que ha sido una elaboración de su mente vuelva a recordar que eso vívidamente presente, la apariencia, el cuerpo, la palabra, el sonido, vívidamente presente, pero son inmateriales y sus cualidades mayores, ¿cuáles? Una vez más, la sabiduría y la compasión. En el caso de las instrucciones que recibimos en mi caso, no personalmente, pero el legado extraordinario de enseñanzas que ha dejado Bokar Tulku Rinpoche y que nos llegara de la mano del Lama Drubyu, del Lama Sonam, del Lama Kelsang, del Lama Punso, de nuestros lamas de Dakshan Kayod, es de las 10 visualizaciones que al menos yo conozco. La primera de ellas es la práctica de Shiné. Cuando decíamos, el Vajrayana contiene todo aquello que podemos ir practicando en algún momento de manera específica. La práctica de Shiné del Sutrayana, la práctica de Shiné del Mahayana, Vipassana o Lacton, y en la Mahamudra, Dzogchen, y en la práctica del Vajrayana está todo allí presente. ¿Cómo practicar la atención plena, Shiné? En este caso es visualizando con la mayor nitidez posible y manteniendo en nuestra mente y volviendo a ella tantas veces descubramos la distracción en el cuerpo entero del Yidam, en este caso de Chenrezig. Como decía, tributario de las enseñanzas que hemos recibido, podemos focalizar nuestra mente como para darle ese gusto ante el aburrimiento, decir, siempre estamos visualizando lo mismo. Cuando vemos que está decayendo nuestra atención, pues bien, cambiamos un objeto, cambiamos el punto de atención, pero eso no varía la cualidad de nuestra atención. Sabiendo la riqueza que expresa cada uno de los atributos, podemos nuestra atención dejarla descansar en las sedas que le ornamentan, sabiendo que eso escenifica, representa el dominio del mundo del deseo. Cuando nosotros nos vestimos para una fiesta, nos tratamos de mostrar allí cierta elegancia que puede generar orgullo, que puede generar envidia, que puede generar celos. Pues allí, en la práctica de Chenrezig, todo aquello que lo ornamenta, joyas, brazaletes, corona, las vistosas ropas, es precisamente para trabajar lo contrario. Lo que en el mundo cotidiano podría devenir en esta conflictividad emocional, está allí diciendo lo bello, lo excelso, lo extraordinario, pues podemos manejarlo de tal manera que está allí mostrando su esplendor, su belleza, su riqueza, pero es vacío de sí mismo. Podríamos decir entonces que hacer vacío de sí mismo a un bello, espléndido, esplendoroso, no nos da la posibilidad de que nuestra mente lo vea como algo en sí mismo y de allí, de ese punto de desconocimiento o ignorancia, empezar a atribuirle las cualidades de agradable, desagradable, bonito, caro, de poco precio, de mucho precio, de poco color o mucho color. Entonces, nos concentramos, me corrijo, en el aspecto de Chenrezig, el cuerpo entero, es lo que nos deja como legado Bokar Tulku Rinpoche, o los diferentes elementos, la cara, las manos, los brazos, las distintas collares o diademas. Tiene 3 largos de collares, uno que llega ligeramente por debajo del cuello, otro que llega por debajo de los pectorales y antes del ombligo, y un tercero que va también por debajo del ombligo. Y cada uno de estos collares, en sus distintos largos, está representando también otros aspectos del dominio del mundo del deseo, del mundo de la forma, del mundo de la no forma. Esta es una de las indicaciones que ahora, cuando estemos recitando el mantra, pues podemos poner en marcha. Concluyendo ya, cuando hagamos nuestra práctica, podríamos recordar esta clara instrucción
de trabaja este aspecto, manteniendo la visualización en la totalidad y llevando nuestra visualización también a un aspecto en particular. En los próximos encuentros iremos hablando de tantísimos otros elementos de apoyo tan hábiles que tiene la práctica del mantrayana. Muy bien, ya continuamos en un próximo encuentro. Muchas gracias.